Dios nos bendiga una vez más, seamos bienvenidos. Una sonrisa ahí al que tiene cerca. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este tiempo que nos permite poder reunirnos. Y vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 14 en adelante. Dice así la palabra del Señor: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, por sí mismo tanto como por el pueblo. Te damos gracias, Señor, en esta hora por la bendición que nos das por medio de tu palabra, ante la cual nos disponemos todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma, todos nuestros pensamientos delante de ti, Señor, para que tú obres con gracia, con ese poder sobrenatural, transformando nuestras vidas y nuestros corazones, y haciendo esa obra maravillosa en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios planificó la gracia de nuestro perdón en Cristo desde antes de la creación. Y aquí hay dos verdades importantes. Una es que desde la eternidad Dios planificó la muerte de Jesús por nuestros pecados. Y la otra es que Dios gobierna la historia y por ello logra los planes sin dificultad. Una de las razones para que exista la historia de Israel y el registro del Antiguo Testamento es porque nos da el contexto para entender quién es Jesús y por qué vino. Esto es importante, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que leer el Antiguo Testamento? Dicen algunos, ahora hay que leer solo el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento nos da el contexto de quién es Jesús y para qué vino Jesús. Si usted trata de obviar o omitir el Antiguo Testamento e interpretar a Jesús fundamentalmente dentro de nuestro contexto, sin tener en cuenta el contexto histórico y el contexto bíblico y todas las categorías que ahí están, entonces puede convertir a Jesús en un entrenador deportivo, en un terapeuta, en un buen ejemplo, en un gurú, en un mentor, en un héroe, en un vanguardista, ahora quizás en un influencer, ¿verdad? Y pudiera ser que haya verdad en cada una de estas explicaciones, pero no serán tan verdaderas y tan profundas y autoritativas y útiles como las categorías que encontramos en la palabra de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote. Dígale al que está cerca: Jesús es nuestro sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, para entender quién es Jesús y qué vino a hacer, es decir, esa categoría que le da el Antiguo Testamento de sumo sacerdote, nos sirve para poder comprender quién es Jesús, cuál es el propósito de su venida. Hebreos 4:14 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe,
Nuestra historia es simplemente demasiado limitada para interpretar a Jesús. Necesitamos la historia de Dios. Amén. Y la historia de Dios está en su palabra. Necesitamos la historia de Dios para comprender quién es Jesús. Jesús dijo en Juan 5:39, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, ¿qué dice? Son las que dan testimonio de mí. ¿Quiénes dan testimonio de Jesús? Las Escrituras. De una forma u otra, toda la Escritura tiene que ver acerca de Jesús. Toda la Escritura está en relación a Jesús. Dios estaba guiando la historia de Israel como un trasfondo para ayudarnos a dar sentido a la venida de Jesús. El Antiguo Testamento es el trasfondo esencial para profundizar en la obra de Jesús. En Hebreos capítulo 5, verso del 1 al 3 dice: todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificio, escuche, por sus propios pecados como también por los pecados del pueblo. Esto hace referencia a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran personas como nosotros, que estaban presos también por sus debilidades y que no solo ofrecían los sacrificios por el pueblo, sino que también los ofrecían por sí mismos. Aquí nos da una pequeña visión de quiénes fueron los sumos sacerdotes en la vida religiosa del Antiguo Testamento. En el verso 1 dice que los sumos sacerdotes venían de entre los hombres y eran seleccionados para el bien del pueblo, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. ¿A quienes los ofrecían? A Dios. Abre ante nosotros todo un mundo de significados. Hay un Dios, hay pecado, y eso lo sabemos todos. Este pecado es el que ha creado la barrera entre Dios y su pueblo. Pero Dios ha hecho provisión para ser reconciliados, para que nosotros seamos reconciliados con Él. Él ordenó que hubiesen sacerdotes humanos, que serían los intermediarios, y estos sacerdotes ofrecerían sacrificios, y estamos hablando del Antiguo Testamento. Habría un derramamiento de sangre, una especie de sustituto animal por el pecador. Dios lo miraría y quitaría su ira por los pecados de las personas. Pero incorporado en este sistema sacerdotal había algunas insuficiencias, las que vemos aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 3. En Hebreos capítulo 5, versículo 3 dice: y es que el sumo sacerdote era también un pecador. Tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo y por los pecados del pueblo. Esto no solo significaba su simpatía, y esta sería imperfecta, ¿verdad? Porque básicamente estaba viéndose reflejado en los demás. También era limitada y significaba que él moriría y tendría que ser reemplazado, ¿verdad? Por eso le ponían un lazo, ¿verdad? Por si caía ahí en el momento en que estaba ofreciendo los sacrificios, lo alaban para que no quedara ahí el cadáver. Nunca podría garantizar una presencia continua para intervenir por el pueblo delante del Señor. Y a medida que avancemos en el libro de Hebreos, vamos a ir aclarando todas esas insuficiencias del sacerdocio del Antiguo Testamento. Pero este es el propósito de toda la historia de Israel. El sacerdocio es imperfecto, inadecuado e incompleto.
señala hacia algo mayor, a alguien que es perfecto y a alguien que es completo. Y ese alguien perfecto y completo es Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro supremo, perfecto sumo sacerdote. De hecho, incluso los sacrificios que el sumo sacerdote ofrece señalan a Jesús, porque Jesús es un cumplimiento tan perfecto y completo del sacerdocio, que Él no es solo el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes? Sacrificaban un animal y ofrecían la sangre de ese animal. Pero Jesús no solamente es el sumo sacerdote, también es el sacrificio que se ofrece a sí mismo. El sumo sacerdote que se presenta como sacrificio por nuestros pecados. Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe. Miremos entonces lo que está hablando esta porción de Hebreos 4:14 al 16. Nos dice acerca de nuestro sumo sacerdote, perfecto y supremo. ¿Qué diferencia produce Él en nuestras vidas? ¿Cuál es la diferencia que va a hacer en nosotros? En el verso 14 habla de que Jesús, el Hijo de Dios, está vivo con Dios, el Padre. Y nos da algunos detalles esenciales. Primero, Jesús está vivo. Segundo, Él está por encima de los cielos. Y tercero, Él es el Hijo de Dios. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, la primera cosa que nos menciona es que Jesús vive. A diferencia de todos los sumos sacerdotes que alguna vez vivieron, pero luego murieron, nos está diciendo que nuestro sumo sacerdote vive y permanece para siempre. Jesús murió y resucitó de entre los muertos para nunca morir de nuevo. Es por esta razón que se dio fin a todo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. ¿Está conmigo? Jesús es el último y supremo sacerdote entre Dios y los hombres, porque Él nunca muere. Él llegó a ser sacerdote mediante una vida indestructible, y eso es lo que dice Hebreos 7:16. Jesús llegó a ser sacerdote, no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Por eso llegó a ser sumo sacerdote, por el poder de una vida que no puede ser destruida. Amén. Tenemos un sumo sacerdote y Él está vivo. En segundo lugar nos menciona que Él está con Dios sobre los cielos. Amén. El hecho de que Él trascendió los cielos nos trae a la mente la ascensión de Jesús, cuando se levantó a través de las nubes y del cielo hacia otro reino, es decir, hacia la misma presencia de Dios. Amén, hermanos. Antes de Cristo, el lugar santísimo del tabernáculo o el templo era visitado una vez al año por el sumo sacerdote. Pero eso solo era una sombra del verdadero lugar santo en el cielo, donde mora Dios. Ahí es donde vive nuestro sumo sacerdote. Él tiene acceso inmediato a Dios Padre en los cielos, día y noche. Y dice Hebreos 7:25, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Amén. Quienes se han acercado a Jesús y lo han recibido como Señor y Salvador de sus vidas. Amén. Aquellos que se han acercado a Él, que le han recibido como Señor, dice que Jesús vive siempre para interceder por ellos. Dígale al que está a la par, esta es una buena noticia.
Jesús intercede siempre por nosotros. Gloria a Dios. El tercer punto que nos menciona es que Él es el Hijo de Dios. Él no era solo un humano exaltado a la posición sacerdotal. Él es el Hijo divino de Dios, quien creó los cielos y la tierra. Jesús es 100% humano y 100% Dios. Difícil de entender en nuestra mente finita, pero así es. Dice Hebreos 1 del 8 al 10, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos, que dice, son obra de tus manos. Y esto da un valor infinito a su sacrificio. Jesús no lleva la sangre de los toros, de las cabras, hacia el tabernáculo celestial. Ni siquiera lleva la sangre de un simple humano. Él lleva su propia sangre, esa preciosa sangre, la sangre del Hijo de Dios, para ofrecerla por nosotros. Dice Hebreos 9:12, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo. ¿Cuántas veces? Una sola vez y para siempre. ¿Y qué hizo con eso? Asegurar la redención eterna. Perdón, ¿cuántos dan gloria a Dios por esto? Aseguró la redención eterna. Cuando Dios el Padre ve este sacrificio por nuestros pecados, dice, suficiente. Perdón. La deuda ha sido pagada. Mi justicia ha sido vindicada. Mi gloria es exaltada. ¿Y qué hace con esto? Pasa por alto nuestra transgresión. Pasa por alto nuestro castigo y nos tiene como inocentes y amados. Gloria a Dios, ¿verdad? Perdón. Así que nuestro sumo sacerdote está vivo. Diga el que está a la par, Jesucristo está vivo. Y está vivo para siempre, y esto es importante. Él está con Dios sobre los cielos, en el lugar más santo del universo. Y Él es el mismísimo Hijo de Dios, quien presenta mi caso mediante su propia sangre. ¿Y qué dice el verso 15? Aunque fue tentado, nunca cedió y por ello es compasivo. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Amén. Aunque, ¿qué dice? Sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo. Pero ¿cuál es la diferencia? Sin pecado. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Aprendemos que a pesar de lo supremo que es nuestro sumo sacerdote, vivo para siempre en la presencia de Dios como Hijo de Dios, sin embargo, aún prevalecen tres verdades acerca de Él. ¿Cuáles son estas tres verdades? Una es, fue tentado en todos los modos en que nosotros somos tentados,
2, nunca se dio ni pecó. 3, Él es por tanto compasivo con nosotros, ¿en qué? En nuestra debilidad. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todas las cosas por nosotros, pero sin pecado. Hace 50 años, Lewis, ustedes entendería que lo conocen, por lo menos los escritos o las películas que sacaron de él, que es, por ejemplo, las Crónicas de Narnia. Imaginó a alguien objetando aquí, dice, si Jesús nunca pecó, entonces no sabe cómo es la tentación. Él vivió una vida protegida y no pudo sentir cómo puede ser una tentación fuerte. Y esto es lo que C.S. Lewis escribe en respuesta a esta objeción. Existe la idea actual de que las personas buenas no saben qué es la tentación. Esto es una mentira obvia. Solo los que tratan de resistir la tentación saben cuán fuerte es. Un hombre que se rinde ante la tentación después de 5 minutos, y hablamos de hombres y mujeres, simplemente no sabe cómo hubiera sido una hora después. Es por esta razón que las personas malas, en cierto sentido, saben muy poco acerca de la maldad. Ellos han vivido una vida protegida para rendirse siempre a ella. Cristo, por ser el único hombre que nunca se dio a la tentación, es también el único hombre que conoce a plenitud la tentación. El único verdadero realista. Es el único que no se dio a la tentación. Y por eso decía, si alguien se rinde a los primeros 5 minutos, no sabe qué es luchar durante 1 hora con la tentación. Yo recuerdo que hace ya varios años, uno de los estudiantes que tenía, me dice una vez, mire, ¿y cómo puedo hacer para no ser tentado? Es que no vas a evitar ser tentado, lo que puedes evitar es caer en tentación. Todos somos tentados. Jesús fue tentado en todo. Y le aseguro que mucho más de lo que nosotros somos tentados. Pero no se dio a la tentación. Amén. Jesús puede simpatizar con nosotros en nuestro dolor y en nuestra muerte, porque Él experimentó un dolor extremo y lo sufrió todo hasta la muerte. ¿Verdad? Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Antes de llegar a la muerte fue vituperado, ¿verdad? Fue latigado, fue arrancado su carne con su piel, fue colocada una corona de espinas sobre él. Puede simpatizar con nosotros en nuestra atracción por el pecado, porque fue tentado, pero no pecó. Fue tentado a mentir para salvar su vida, pero no lo hizo. Fue tentado a robar para ayudar a su pobre madre cuando su padre murió, pero no robó. Fue tentado a codiciar todas las cosas agradables que tenía Zaqueo, pero no lo hizo. Fue tentado a deshonrar a sus padres cuando ellos fueron más estrictos que otros. Entendería yo que le exigían más que lo que le exigían a los demás cipotes de la misma edad. Pero no deshonró a sus padres. Fue tentado a tomar venganza cuando fue acusado falsamente, pero no lo hizo. Fue tentado a la lujuria cuando María secó sus pies con su cabello. Por eso es que los demás estaban ahí, ¿verdad? Maquinando en sus mentes cuando veían a aquella mujer envolviendo los pies de Jesús y toda la cosa. Pero no cayó en la lujuria. Fue tentado a la autocompasión cuando sus discípulos cayeron dormidos en su última hora de prueba. Que esto es una de las tentaciones más frecuentes ahora, ¿verdad? La autocompasión. Pero Jesús no cayó en autocompasión.
¿Está conmigo? Fue tentado a murmurar contra Dios cuando Juan el Bautista murió por el capricho de una bailarina. Pero no lo hizo, ¿verdad? Y esa es otra de las cosas que la gente hace. ¿Y por qué Dios tal cosa? Y comenzamos a murmurar contra Dios, pero Jesús no cayó en esta tentación. Amén. Fue tentado a burlarse de sus acusadores cuando no pudieron responder sus preguntas. Y es lo que hacemos nosotros muchas veces. Pero Jesús tampoco cayó en ese tipo de tentación. Amén. Dile al que está cerca: Jesús conoce tus batallas. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque Él las peleó hasta el final. Por eso las conoce. No es porque se lo han contado, es porque Él experimentó esto en carne propia. Pero en cada encuentro que tuvo con la tentación, tuvo victoria. Amén. Salió victorioso. Fue tentado de la misma forma que somos nosotros. Y la Biblia dice que es sumo sacerdote compasivo. ¿Qué significa esto? No es indiferente a nuestro dolor. No se burla de nosotros cuando estamos pasando por este tipo de luchas. No nos menosprecia, ¿verdad? O dice: hey, qué bárbaro ¿verdad? ¿Cómo está cediendo a esta situación? Cuando estamos batallando contra el pecado, no hace esto. Dice la palabra que debemos retener con esperanza y acercarnos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro para nuestras vidas. Amén. ¿Y cómo debemos acercarnos? Confiadamente. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Y todo esto nos lleva a una conclusión práctica y relevante, porque Él vive y está en la presencia de Dios, con el sacrificio de la sangre del Hijo de Dios y lleno de compasión por su pueblo que somos nosotros. Por esto hay dos cosas que debemos hacer. Primero, lo que dice el verso 14, retengamos nuestra fe. Segundo, lo que dice el versículo 16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Amén. Y lo leemos. Por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Amén. Y Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Quién hizo la promesa? El Señor. La fe es simplemente nuestra esperanza inconmovible, lo que dice Hebreos 10:23, de que Dios es por nosotros y obrará para traernos hasta su reposo y gozo final. Retengamos esa fe, porque tenemos un gran sumo sacerdote. Y esta es una de las cosas que debemos tomar en cuenta. Y también tenemos que saber que tenemos el llamado a retener y ser diligentes y a prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. Y aquí hay poderosas razones, no solo por las cuales debemos retener la fe, también por las cuales podemos retener nuestra fe en Dios. Debemos retenerlas, pero podemos retenerlas. Dios es por nosotros. ¿Cuántos creen eso? Diga al que está cerca: tienes un gran sumo sacerdote
Mire, ese sumo sacerdote vive, está en la presencia de Dios, es el Hijo de Dios, es compasivo. Por tanto, retengamos la esperanza. Pero ¿qué hacemos con esa esperanza? ¿Qué hacemos con la esperanza? Y el verso 16 dice, así que, ¿qué dice? Amén. Entonces escuchemos cuidadosamente, porque esto es importante. Cada uno de nosotros necesita ayuda. Digan que está a la par, tú necesitas ayuda. ¿Cuántos creen que necesitan ayuda? Eso es lo primero que debemos reconocer. Necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas. Y por lo tanto debemos acercarnos al trono de su gracia. No somos dioses. Todos tenemos necesidades. ¿Cuántos tienen necesidades? Tenemos debilidades. Aunque aparentemos otra cosa, tenemos debilidades. Tenemos confusiones. ¿Alguna vez has estado confundido? Tenemos limitaciones de todos los tipos. ¿Qué significa esto? Que necesitamos ayuda. Amén, hermanos. Pero aparte de esto, tenemos pecados. Y no les voy a decir que me levanten la mano, ni que me digan cuáles son. En el fondo de nuestros corazones sabemos que no merecemos la ayuda que necesitamos. No la merecemos. Y por eso muchas veces nos sentimos atrapados, como cuando un niño hace una travesura y se esconde del papá. Y a veces el papá le ofrece algo que a él le gusta y no lo quiere porque se siente culpable. Y muchas veces así nos sentimos nosotros. Pero no es que merezcamos la ayuda de Dios, es la gracia de Dios para con nosotros. Necesitamos ayuda para vivir la vida que Dios nos ha dado, para poder lidiar con la muerte, para afrontar la eternidad. Ayuda con nuestra familia. ¿Cuántos necesitan ayuda con su familia? Ayuda con su esposa. Algunos hermanos van a decir, amén, gloria a Dios. Ayuda con los hijos. Ayuda a esos momentos de soledad. ¿Cuántos se han sentido solos alguna vez? Ayuda con su trabajo, con su salud, con las finanzas. ¿Verdad? Hoy que estamos en una situación mundial donde hay una ¿cómo? Eso, ¿verdad? Ya se me trabó la lengua. Pero es que hay un crecimiento lento, ¿verdad? En la mayoría de las naciones del mundo. Ya tenemos problemas por las pandemias, por las enfermedades, por las guerras, por las situaciones climáticas, ¿verdad? Por los terremotos, por tantas cosas. Y necesitamos ayuda también en nuestras finanzas. Pero la cuestión es que no merecemos la ayuda que necesitamos, pero Dios en su infinita gracia nos extiende su mano de gracia y de poder. Entonces, no puedo ahogar las situaciones o lanzarnos hacia los placeres o dar lugar a la desesperación. Tenemos que tener esa esperanza en el Señor. Jesucristo se hizo sumo sacerdote para destruir esa falta de esperanza, llenándonos todo con esperanza y para humillar al superhombre o a la supermujer, para rescatar a aquellas personas que sienten desgraciados, que se ahogan en sus problemas, en sus situaciones, para poderse acercar a Él, al trono de la gracia. Claro, ninguno de nosotros merece la ayuda que necesitamos, pero no hay que caer en la desesperación, en el orgullo o en otras situaciones. Tenemos que escuchar lo que Dios está diciendo. Él es nuestro sumo sacerdote.
Él tiene un trono de gracia disponible para que nosotros nos acerquemos, para que podamos recibir la ayuda que necesitamos, para que recibamos la misericordia, la gracia y el oportuno socorro para nuestras necesidades. Amén. Es una ayuda inmerecida, es la ayuda de Dios, es la ayuda de la gracia de Dios. Amén. Este es el mensaje del Antiguo Testamento. Dios planificó un sumo sacerdote, un salvador, un redentor, un ayudador de gracia. Diga al que está cerca, no estás atrapado. Dios tiene la ayuda para ti. Tenemos esa gracia de Dios disponible para nosotros, ahora y para siempre. Tenemos que recibir la ayuda de Dios y confiar en el sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, y acercarnos a ese trono de gracia confiadamente. Y eso es lo que decía la carta de los Hebreos, ¿verdad? Que nos acerquemos con toda confianza al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro para nuestras vidas. ¿Cuál es la ayuda que usted está necesitando en este momento? Tenga la certeza que si abre su corazón y se acerca al trono de la gracia de Dios, recibirá la ayuda oportuna que usted necesita. Póngase en pie, por favor. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar ante tu presencia. Gracias por obrar en nuestras vidas, por tocar nuestros corazones, por manifestar tu gracia y tu poder para con nosotros. Venimos ante ti, al trono de tu gracia, para alcanzar el oportuno socorro. Abra su corazón, presente su necesidad delante de Dios. Jesús es el sumo sacerdote que vive y permanece para siempre. Está esperando para que expresemos nuestra necesidad y extender su gracia para con nosotros. Que ese óleo de gracia venga sobre el corazón de tu pueblo, Señor. Tú les levantes con poder y gloria y hagas resplandecer tu rostro sobre cada vida, sobre cada corazón, llenándonos, Padre, con tu bendita presencia y haciendo esa obra maravillosa en cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos cada una de las necesidades y declaramos que tú obras para el bien de tus hijos, para el bien de tu pueblo, que tú manifiestas toda gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Que ese óleo de gracia, Señor, venga en cada uno, Señor, que tú apartes todo desánimo, toda desesperación, toda turbación de espíritu, toda preocupación, todo aquello que pueda estar perturbando la vida de tu pueblo, apártalo, Señor, y trae esa fe, esa confianza, esa seguridad plena en ti, porque en tu santo nombre hemos confiado, Señor, y sabemos que tú harás grandes cosas en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.